Un saludo cordial para todos ustedes. Hoy estoy de nuevo aquí, yo soy Abraham Sanabria y en el día de hoy quiero presentarles una breve reflexión sobre algunas características de la pobreza y la forma como habría que entenderla, es decir, una interpretación alternativa. No está en las líneas dominantes, pero que considero que es útil, sobre todo en América Latina. Bueno, bien, en principio, cuando se habla de la pobreza socioeconómica, se hace referencia a diferentes significados, tiene diferentes interpretaciones, en fin. Pero podemos estar de acuerdo en que la pobreza implica sufrimiento, dolor, injusticia, necesidades, malestar, etc. Bueno, en resumen podríamos decir que la pobreza socioeconómica se manifiesta cuando las personas tienen acceso limitado a un conjunto de bienes que son importantes y necesarios para la vida regular o normal de una persona. Hablaríamos de alimento, de vestido, de vivienda, algunos servicios públicos básicos, etc. Bueno, de partida vamos a plantear lo siguiente, y es que la discusión que planteo acá corresponde a lo que entendemos de pobreza o sobre pobreza en la lógica o en el marco de sistemas capitalistas, unos con mayor desarrollo, otros con menor desarrollo. En fin, ¿eso qué implica? Que en un sistema capitalista hay que separar los bienes que están dirigidos o que sirven para satisfacer necesidades básicas y los medios con los cuales se accede a esos bienes. Ese dato es importante, hay que separar. Una cosa son los medios con los que se accede a los bienes y otra cosa los bienes. Hay que tener en cuenta también, y no podemos desligar esta característica, y es que el capitalismo, con todo lo que se pueda pensar de ese sistema, que es malo, que es terrible, que es explotador, que es trágico, es el sistema que más ha generado riqueza en la historia de la humanidad. No existe ningún otro sistema que haya generado más riqueza que el capitalismo. Y hasta el momento no se conoce un sistema capaz de generar más riqueza colectiva que el capitalismo. Es gracias al desarrollo capitalista que la pobreza en el mundo se ha reducido en los últimos 200 años, más o menos del 85% al 30% en promedio. Y en los países ricos que llamamos como los de la OCDE, pues se ha reducido significativamente a un 10% o menos. Bueno, entonces, aquí vamos a enfocarnos en dos líneas de análisis. Una, si queremos aliviar el sufrimiento de los pobres, la solución es relativamente práctica. Debes darle una canasta de bien a cada persona, una canasta de bienes a cada persona pobre. Es decir, si queremos aliviar el sufrimiento de los pobres, bastará con darles una canasta de bienes finales para que los consuman. Y ya, reducimos el hambre, reducimos las necesidades básicas de vivienda, etc. y eso sería suficiente. Sin embargo, si el objetivo es sacar a las personas de su condición de pobreza, el asunto es diferente. Si el objetivo es esto último, o sea, sacar a las personas de la condición de pobreza, tienes que darle a las personas riqueza. No hay otra opción. Los alimentos quitan el hambre, pero no eliminan la pobreza. Los regalos crean una expectativa de falsa felicidad, que en América Latina es tal vez la región del mundo donde más se dan regalos. Por estas épocas, 2019, ya es común que en diciembre, épocas de regalos, bueno, todo mes en América Latina tiene una época de regalos, pero llama la atención un dato, y es que ya existen expertos que explican qué regalarle a las mascotas en diciembre, en sus cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso refleja
la mentalidad latinoamericana asociada a la lógica de los regalos. Es decir, a los perros también hay que darles regalos porque ellos, según los especialistas, se ponen felices cuando reciben regalos. De modo que ya estamos hablando también de perros pobres. Por ahí va el discurso. Entonces, darle regalos a las personas implica condenarlas a aceptar lo que otro ha elegido por ellas. Es decir, aniquilar para siempre su libertad. En América Latina, si observamos la historia del último siglo, hay suficiente evidencia para lo siguiente, y es que encontramos una complementariedad bastante fuerte entre pobreza y política. Las masas de personas pobres en América Latina se han convertido, tal vez después del petróleo, en la segunda fuente de riqueza. Y además, muy fácil de explotar. Los discursos más populares y más aplaudidos, así como las ideologías más propagadas en América Latina, están construidas sobre el dolor de los pobres. Siempre sobre los pobres. Pero no contienen elementos de creación de riqueza, como dato particular. Entonces, una vez se construye el discurso sobre los pobres, hay que conseguir muchos aplausos en las plazas públicas. Y como dato curioso, en América Latina, en muchas universidades públicas, también se aplauden esos discursos, donde se supone que hay disque personas críticas. Eso dice la historia. Ahora, los discursos populistas que han comenzado a hacer carrera expansiva en América Latina en las últimas 2 décadas, discursos de populismo de izquierda y de derechas, pero principalmente por ahora de izquierdas, están fundados sobre 2 principios. El primero, convencer al mayor número de personas posible de que son pobres y que están condenados a hacerlo para siempre. 2, segundo principio, que esa condición de pobreza y de miseria que tienen los constituye en objeto de la caridad, camuflada en un lindísimo discurso de los derechos. Y entonces, como ya son objeto de la caridad, ahora vamos a diseñar políticas públicas para atender ese derecho, darles la caridad. Es decir, darles mercaditos, darles casitas, darles educación para pobres, salud para pobres, en fin, cositas para pobres. Pero eso sí, teniendo todo el cuidado que no hay que sacar a nadie de la pobreza. Me devuelvo un poco para explicar cuál es la fuente de riqueza que contienen los pobres. Pues una vez que los discursos se vuelven importantes y muy aplaudidos y que mueven mucha gente en las calles, el siguiente paso es convertirlos en votos. Según los datos de la CEPAL, a diciembre de 2017 en América Latina existen más o menos 180 millones de personas en condición de pobreza. Eso significa que tenemos 180 millones de votos asegurados. Eso es una riqueza enorme. ¿De qué manera o por qué razón los votos de los pobres se convierten en riqueza? Es decir, mi tesis es que los votos de los pobres sí son riqueza real. Pues porque los votos llevan a unas personas a ocupar unos cargos. Estas personas mejoran sus ingresos, su salario, adquieren poder de control de las instituciones, de control de los recursos públicos, y como si fuera poco, aumentan sus ingresos provenientes de la corrupción. Hay suficiente evidencia en América Latina de cómo funciona la corrupción vinculada a los recursos públicos. Y no hay suficiente evidencia, pero se intuye que los pobres no son los que más se benefician de la corrupción. Eso está casi claro. Los pobres no se benefician de la corrupción. Por el contrario, son víctimas de la corrupción. Y todo
Y todo eso se construye gracias a la lógica de explotar el voto de los pobres. Podríamos afirmar que el activo más valioso que tienen los pobres en América Latina es su voto. Entonces el voto, si lo convertimos en riqueza, listo. Una vez tenemos convencidas a las personas de que son pobres y están condenadas a hacerlo siempre, pero que eso las convierte en objeto de la caridad y camuflamos un discurso en torno a los derechos, están asegurados los votos. Es decir, la riqueza está lista para ser comercializada. Ahora lo que viene es diseñar las políticas públicas que irán siempre a sostener a los pobres, a menguar el dolor de los pobres, a reducir el sufrimiento de los pobres, pero nunca a sacar personas de la pobreza. Porque cada persona que salga de la condición de pobreza es un voto que se pierde para esos discursos y es muy costoso conseguir esos votos. Ahora, en América Latina, cada día es mayor el número de personas que dependen del Estado vía subsidios o ventajas que se le entregan a las personas. Y esto las convierte en dependientes del sistema que es controlado por los políticos que ellos eligen. Y entonces ahí se cierra el círculo perfecto. Quien controla las instituciones, controla los recursos públicos y controla los regalos que le dan a los pobres. Porque además, cuando le entregan mercaditos a los pobres, los políticos tienen tanta habilidad y tanto descaro de hacerle creer a ellos que es un regalo que ellos les dan porque los quieren mucho y los aman. En Colombia particularmente, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, en los tiempos de elecciones, los políticos salen corriendo a buscar pobres por todos los rincones, a abrazar viejitos y viejitas muy pobres que reflejan una miseria extrema, y abrazarlos y tomarse una foto con ellos. Es decir, se convierten estos políticos en traficantes del dolor y de la miseria humana. Esto debería ser un delito que se debería castigar, pero es la principal fuente de explotación de esa mina de riqueza que tenemos en América Latina, que son los pobres, y que se convierte en el mecanismo más fácil para que la corrupción, es decir, conjuntos de políticos corruptos, accedan al control de las instituciones vía democrática, y con un discurso democrático y de los derechos, controlen las instituciones y por esa vía controlen a las personas pobres y las mantengan sometidas una y otra vez, una y otra vez. Es decir, el asunto consiste en explotar a los pobres durante el mayor tiempo posible. Esa es la mejor estrategia para conseguir votos en América Latina en los últimos tiempos. En general, ese es el planteamiento que quería compartir hoy con ustedes. Espero les resulte inquietante, muy inquietante, para que se dediquen a investigar y a comprender de una manera un poco alternativa estos fenómenos que sí que son comunes en América Latina. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y espero que estén pendientes para una próxima producción. Un feliz día.